Pensamiento de Parménides aplicado a la actualidad. Yo soy Parménides. Soy un filósofo presocrático griego del siglo V a.C. Durante mi vida, publiqué una sola obra, titulada Sobre la naturaleza. Usualmente no coincido con Heráclito, pues sus ideas son muy distintas a las mías. Pero bueno, deja que ellos te lo expliquen. Uno de los postulados más conocidos de Parménides es el mundo estático. En este pensamiento, Parménides fija que en el mundo no existe el devenir, y en realidad es un mundo sin movimiento, en el que no se dan cambios sobre lo que existe verdaderamente. Es un pensamiento contrario a Heráclito, quien proponía el mundo en movimiento, o sea que en el mundo estático se considera el cambio y el movimiento como ilusiones, y según Parménides, el cambio es lo único que no cambia. Lo mismo permanece en lo mismo y descansa en sí mismo. La visión sustancialista de Parménides define que en la realidad siempre hay algo que permanece. Este modo de entender la realidad tiene su máxima extensión. Para entender mejor el mundo estático, presentaré algún ejemplo. Solo conservo ese reloj de pie porque permaneció en la casa de mi abuelo, lo cual significa que le pertenecía a él. Apenas quedan rastros de los números que indican la hora. Su madera, que supo estar barnizada, se encuentra toda descascarada y resquebrajada. Hay que darle cuerda todo tiempo y cada media hora no hace más que chillar. ¿Qué es lo que nos da a entender este diálogo? En el diálogo se puede apreciar cómo la persona que está describiendo el objeto de su abuelo, en dado caso es el reloj, es auténtico. Da a entender como si existiera otro reloj idéntico, no sería el mismo, ya que le perteneció a su abuelo. Este nos ayuda a entender cómo Parménides explica la autenticidad de las cosas. Cómo es que si llegan a ser multiplicadas o modificadas, dejan de ser lo que son. Y así es como la mayoría de personas en nuestro mundo idealiza y da constante movimiento a algunas cosas que tienen su autenticidad. El ser y no ser del pensamiento de Parménides. El sentimiento del ser aparece en el contraste entre el ser y la nada. Hace referencia a la oposición suprema, la oposición que no tiene límite a nada en común, nada en absoluto, no tiene cavidad en los límites de todo. Del ser, más allá de todo no hay nada, porque todo es existencia y más allá del ser no hay nada. Por lo tanto, nos enfrentamos a repentina negación de la existencia. Al mismo tiempo que aparecía la conciencia del ser, aparecía la verdad como necesidad. Cualquiera que abra su oído a la verdad sabrá que el ser existe y no puede estar sin él. Si nos atrevemos a decir que no existe, entonces al mismo tiempo afirmamos que el ser no es ser. Parménides dice que el cambio no existe, porque para esto se necesita una transición del ser y al no ser. Y como el ser no existe, no puede ocurrir un cambio. También dice que los mortales olvidamos constantemente y nos comportamos como que si lo que es no fuera y lo que no es fuera, confundiendo una y otra vez al ser con el no ser. A ver, aceptamos que lo que es y no es posible que no sea. Y aceptamos que lo que no es y que es imposible que lo que es no sea. Pues entonces, ¿qué es el cambio sino una confusión entre el ser y el no ser? Lo que los mortales llamamos generación no es un paso del no ser al ser, pero ¿cómo es posible que lo que no es llegue a ser si lo que no es nada? Y lo que llamamos corrupción es un paso del no ser, pero ¿cómo es posible que lo que es deje de ser si no es posible que no sea? El cambio es contrario. Por ejemplo, si es rojo, no es rojo. Frío, caliente. Vida o muerte. El problema es que el ser no tiene opuesto, porque el no ser no existe, no es nada.